Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos. Muchas gracias por estar. Y arrancamos el último break de julio con un mercado internacional bastante movido, Fran. Estaba muteado, como siempre. Puede fallar. ¿Cómo estás, Robert? ¿Todo bien? Estoy más o menos Bien. como el mercado americano. Complicado. Eh, Eh, no se puede arrancar el viernes tan temprano. Pero bueno. No, sí, la verdad que semana muy difícil para Estados Unidos. Y bueno, creo que no tuvimos chance por ahí. eh, no tenemos nunca la chance de hablar de Estados Unidos porque siempre acá pasan cosas extrañas. Em, y ayer, charlando un poco, bueno, hablamos de hacer la excepción, digamos, por cómo viene Estados Unidos y por todo lo que, todo el tumulto que hay por allá, con no solamente esta semana, sino con elecciones, cambios de candidatos y demás. Así que bueno, decidimos encaminarlo para este lado hoy. Y bueno, terminó sorprendiéndonos ayer una noticia muy local que se hizo muy nacional, pero bueno, creo que ya es eh, otro tema aparte, pero bueno, ya teníamos encaradito esto. Sí, correcto, Fran. Como vos decís, podríamos tranquilamente haber hecho otro break local. Tranquilamente. A ver, por el lado de cómo se ha movido el mercado local, también ha sido muy afectado por lo que pasó en Estados Unidos. Eh, Seguro. Han habido buenos datos en la última semana macroeconómicos argentinos. Quizás lo que viene un poco más flojo es la reserva y el nivel de actividad del mes de junio, que parece que no viene tan bien. Lo que sí hay que tener en cuenta que fue un mes con muchos feriados, así que podría estar un poco sucio el número. Julio podría estar dando mejor. Eh, y bueno, ahora después ya estamos en fase 2 camino fase 3 del programa económico del gobierno y queda un poco esperar a que terminen de reaccionar las variables locales. En cuanto al dólar, Fran, lo que sí podemos ver está como en una etapa media de lateralización ahí en nuestro límite máximo razonable, salvo que pase algo que es 1340, 1350. Sí, sí, lo hablamos bastante tiempo, bastantes veces, que bueno, lo veíamos un poquito más razonable por ahí. De todas maneras, la brecha sigue siendo bastante alta. eh, Pero bueno, parece que ha encontrado por ahí un equilibrio, y no se despega, ¿no? Lleva varios días ahí. Pareciera ser que ahí se va a quedar por un tiempito más. Eh, pero bueno, eh, creo que, eh, creo que será cuestión de esperar, ¿no? Sí, sí, correcto. Ahora queda esperar a ver cómo evoluciona. También ayer hizo mucho ruido. Hay que ver cómo lo interpreta el mercado la foto de Caputo con Cristalina, Ujú. lo cual algunos medios levantaron la noticia de que están buscando rápidamente 10.000 millones entre Fondo Monetario y bancos privados de manera de acelerar la salida del cepo y asegurar el pago del capital de los bonos que vencen el 9 de enero. Aparentemente lo que es el cupón ya estaría comprado por el Ministerio de Economía. En ese sentido, las reservas vienen bastante flat. Lo que sí, todos los análisis que estamos haciendo ahora, o buena parte de ellos, son análisis basados en cepo, ¿sí? Para una economía con cepo, lo hablábamos ayer con Fran, para una economía con cepo lo importante es que el Banco Central tenga dólares para pagar los bonos, ¿sí? Y eso cada vez es más difícil. En una economía sin cepo, y la verdad que eso no es importante, los dólares para pagar los cupones o la amortización debería venir del superávit fiscal y en un país normalizado debería venir por el lado del riesgo país, por el lado del roleo. Con lo cual creemos que también el mercado está sobredimensionando la necesidad de dólares para el pago de los bonos. Lo importante es el riesgo país. Y el superávit fiscal. Claro que muchos van a decir, bueno, pero con un riesgo país tan alto, o sea, si cuando el Banco Central acumula dólares para sus reservas, baja el riesgo país
y eso sí me podría hacer rolear. Si no los acumula es un problema. Sí, pero volvemos a insistir, es que eso es para una economía más encepada. Quizás por eso el apuro por conseguir los 10.000 millones, como para demostrar una fortaleza en reservas y que baje el riesgo país y ya no dependa más de la acumulación del Banco Central, sino del superávit. Porque lo importante acá es el roleo de lo que está venciendo, no de los intereses. Vamos a la presentación de hoy, vamos a Estados Unidos, más los balances, y desencadenó una toma de ganancia bastante fuerte, sobre todo, Fran, en el sector tecnológico. Sí, con Tesla a la cabeza por un balance bastante flojo, que bueno, tuvo una caída de más del 12% en un día, que generó la caída más grande de la bolsa en ya varios años, la mayor caída diaria, ¿sí? Perdió de capitalización la bolsa estadounidense más de $1 trillón en un solo día, hacía mucho tiempo que no se veía. Pero bueno, también hay que tomarlo con un poco de pinzas de dónde venimos, ¿no? Es un día que se pierde eh, un trillón después de ganar varios en un rally impresionante donde hemos llegado a varios máximos consecutivos en días consecutivos. Así que bueno, es una toma de ganancia eh, sana, si se quiere, aunque duela, pero bueno, mientras no estemos all in Tesla, estamos bien. Eh, y No, bueno, bien. sí, hubo varias bastante complicadas, eh, pero bueno. El mercado creo que no lo ha tomado tan modo pánico. Eh, de hecho, ayer se vio un poco de luz al final del túnel y hoy pareciera que eh, sigue esa tendencia de varias acciones subiendo. Eh, pero bueno, sí fue bastante doloroso y tenemos que seguir teniendo cuidado porque siguen viniendo los balances, ¿sí? Otra que no le fue del todo bien fue Google. Alphabet también tuvo un día medio flojo el día martes, después de la presentación. Bueno, estas no acompañan, ¿no? Eh, pero bueno, si vemos de dónde venimos, seguimos bastante bien, creo, ¿no, Robert? Sí, correcto. Acá estaba viendo las acciones que habíamos marcado, muy sector tecnológico, Sí. varios semiconductores AMD. Pusimos la que ha sido como la acción más renombrada del último año, Nvidia, que sí tuvo una caída bastante grande, AMD, TSM, las de semiconductores, fueron una Ujú. de las más Sí. golpeadas. Tesla, que si vemos Tesla esta de acá abajo, todavía viene en negativo en el año, ¿sí? Mientras Nvidia viene 128 arriba. Em, Tesla venía de un fuerte rally de los últimos días, pero bueno, el mal balance que presentó hizo que cayera 13, aunque no todo, digamos, lo tecnológico ha estado bajo presión, no solamente lo tecnológico, sino también otras acciones que han presentado malos balances, como Ford, Mm. Visa, United Health. Bueno, Sí. han habido varias caídas de 13%. Hacíamos el chiste ayer de si uno tuviera una cartera diversificada en salud, en consumo masivo o consumo como pueden ser autos y tecnológica como puede ser Tesla, aunque sea medio extraño, bueno, pero eh, tenía una semana catastrófica, ¿no? Justo tener esas tres era un desastre, ¿no? Pero bueno, no, creo que no existe el caso, pero sería muy complicado. Eh, otro punto a tener en cuenta, bueno, en el caso de los semiconductores se puede ver que empezó una tendencia medio bajista ahí. También, bueno, hubo en su momento algunas palabras de Biden que no gustaron con respecto a la producción de semiconductores y demás cuestiones digamos, de derechos intelectuales compartidos con China por la producción de los semiconductores en Taiwán. Sabemos que no es lo mismo China-Taiwán, pero hay mucha tensión y bueno, si llegara a haber algún problema ahí de tipo bélico, todo este sector se puede ver muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahí Biden jugó una carta de Trump ahí y volvió en contra de China.
Y bueno, eso no ayuda al sector, no ayuda al sector para nada. Pero bueno, ahora veremos. Todavía Kamala no pareciera referirse al tema, ¿no? Pero bueno, parece que está bastante alineado el, digamos, la política de Estados Unidos con respecto a estas empresas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también va a haber que tener bastante cuidado. Sí, ahí con respecto a como postura simple y general, no es el mismo mundo que heredó Trump en su primera presidencia, si tiene una segunda, en su presidencia, pero parecería ser que para Trump el enemigo es fundamentalmente China. Recordemos sus posiciones arancelarias, el aumento de los aranceles por importación de acero chino y de algunos productos. Y para Biden y para los demócratas el enemigo es Rusia. ¿Sí? Entonces por ahí podemos ver un mundo un poco, o un Estados Unidos un poco más condescendiente con Rusia y más duro con China. Ya lo vamos a analizar porque hemos puesto algo con respecto a ese tema que puede ser importante para la alocación de activos y de portfolio de cara a una posible victoria de Trump. Con Kamala, como vos decís, Fran, todavía no hay muchas repercusiones. Sí, nosotros esperamos que en términos generales eh, el sector tecnológico con los demócratas siga yendo bien, más por su afinidad con Nancy Pelosi. Entonces, bueno, creemos que ahí no hay tanto problema, pero no hay muchas definiciones. Sí, leí anoche que hay una ventaja de Trump sobre Kamala. Pensé que era más grande, se habla de pocos puntos y que podría empezar a recortar un poco, pero bueno, hay que ver también cómo termina jugando eso en el complicado régimen electoral norteamericano. Em, pero un tema importante que lo mencionamos de costado hace como tres breaks fue el tema de un poco la rotación. Si vemos cómo se ha desenvuelto desde julio para acá. La línea azul son las tecnológicas, ¿sí? Con su fuerte subida desde el mes de mayo aproximadamente, ¿sí? Una subida muy vertical y un descenso bastante pronunciado en el mes de julio, ¿sí? A contraposición de eso, acciones más defensivas como las del Dow Jones Industrial mostraron una subida mucho más acotada, como venimos diciendo, y una caída mucho más débil. Pero la estrella de julio, y que se da prácticamente en sentido inverso, en lo cual lo veíamos y nos llamaba bastante la atención, em, es la del Russell, la del índice de pequeñas y medianas industrias de Estados Unidos, o sea, no las grandes. em, el gran desempeño que habían tenido desde el mes de julio a contraposición con lo que era el Nasdaq, ¿no es cierto, Fran? Sí, sí, sí. Ahí también empieza a jugar un poquito, eh, nada, lo atrasado que venía, ¿no? Todo esto venía muy atrasado. Y bueno, se pone un poquito más de fuerza en la economía norteamericana, ¿no? Con todas sus empresas. Eh, bueno, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, se habla mucho de cómo los republicanos en general tienden a ser muy patrióticos y a apostar mucho por su industria local. Entonces, nada, ellos buscan siempre fortalecer su industria local y sus empresas. Entonces, bueno, también de la mano de cómo venía la campaña y cómo venía todo el asunto, estos sectores tomaron muchísima fuerza, ¿no? Y empezaron a empujar mucho, eh, tanto que si vemos el rendimiento del último año, ya casi que estamos empatados, ¿no? Eh, a- Después de movimientos masivos, sobre todo al principio de año, del sector eh, tecnológico, ¿no? Ahora con la fuerte compensación de ventas masivas del sector tecnológico, el dinero se rotó aquí y se nota, ¿no? Se nota fuerte. Sí, ahí pensemos que en un año, Fran,
el Nasdaq estuvo casi 35% en dólares arriba, si viéramos el último año Ujú, desde prácticamente de agosto a julio, 35% arriba. Como vos decías, el Russell venía mucho más atrasado, pero mucho más atrasado. Y este salto que también acá pareciera ser que está jugando, es un poco como vos decís, que acá estaría jugando eh, el, el Trump Trade, es decir, bueno, se viene una economía más focalizada en lo doméstico, en economía doméstica, pareciera que empezó a jugar y a traccionar y, e hizo que este sector del Russell 2000 em, haya actuado muy bien en el último mes, que fue bastante duro para el sector tecnológico y también para el S&P, porque ya empieza a depender bastante del tecnológico. Pero miren que estábamos 35 arriba y ahora estamos 22. Quiero decir que se perdieron 12 puntos de rendimiento, una caída del 12%, no es menor, es bastante fuerte. Así que bueno, ya estamos hablando de una rotación y eso también nos llevaba a pensar qué parte de esto es lo atrasado que está el Russell y las buenas valuaciones que tenía con el posible atentado a Trump y quizás su crecimiento en las encuestas. Entonces eso nos llevó a hacer como una síntesis de lo que muchos fondos de inversión, muchas consultoras, muchos bancos privados eh, empiezan a visualizar de lo que puede ser el Trump Trade. Bueno, si pensamos en el 2018, eh, la salida de JP Morgan con 10.000 millones de dólares del país, que empezó a marcar la caída del gobierno de Mauricio Macri, se dio un día después de que la Fed decidiera aumentar la tasa, ¿sí? Entonces, para lo que es la política monetaria, o sea, pensemos en la política fiscal de Trump, podemos pensar y en ese momento lo que se dio fue un recorte de impuestos al sector corporativo, ¿sí? Que fue bastante bueno para la renta variable norteamericana. Un incremento en el nivel de gasto y un aumento del déficit. Entonces tuvimos una economía muy, muy fuerte, muy, muy activa. Yo recuerdo haber estado por esos días hablando con gente que vivía en Estados Unidos y decían que gente de arriba de 55 años que no tenía trabajo, estaba trabajando y con mucho trabajo, entonces eso llevó a una política monetaria más dura. Hoy lo que nos podría hacer plantear, Fran, es unas tasas altas por más tiempo, un higher for longer. sí, sí, en ese contexto, bueno, eh, a- a- habría que apostar mucho por el dólar, ¿no? Eh, el asunto sería, bueno, en qué momento, si llegara Trump al gobierno, en qué momento empieza su clásica presión a la baja de tasas, ¿no? Porque a él le gusta que la economía fluya eh, con mucha rotación de dinero, digamos, que el dinero no se quede en la Fed. Em, pero bueno, ahí veremos cómo va ese tema. Eh, si llegara a ser el caso, bueno, lo dice bien clarito ahí el cuadrito, ¿no? Necesitamos sector defensivo, ¿no? Eh, sectores donde el crédito no sea no afecte tanto el negocio, ¿no? La toma de crédito. Sabemos que hay sectores que son muy intensivos en capital. Todo lo que es tecnología, por cómo se desarrolla, es muy intensivo en capital. Entonces, bueno, suele ser más golpeado cuando las tasas se mantienen muy altas por mucho tiempo, ¿no? Obviamente Eh, su margen de ganancia se acota mucho. Exactamente. Estamos también acá, una salvedad, hablando de la política de Trump pre-COVID. El último año de la presidencia de Trump se dio con el COVID, entonces eso cambió todo el análisis, ¿sí? Sí. Pero hasta esa parte teníamos tasas altas por parte de la Fed, hubo una pelea, como vos recordás, Fran, no sé si hubo una pelea, hubo mucho reclamo por parte de Trump para comenzar a bajar la tasa y hasta acá localmente se decía, nunca se confirmó, que Mauricio Macri, cuando fue a pedirle la autorización para lo del Fondo Monetario, decía, bueno, Trump nos metió en esto, Trump nos saca de esto, porque bueno, fue tanta el trabajo expansivo de la política fiscal
y tan buenos los datos de crecimiento que requirió una intervención de la Fed. Por el lado de los títulos corporativos o de los títulos, treasuries y bonos corporativos, una aspiradora, ¿sí? Una reducción del balance de la Fed, una política monetaria contractiva, ¿sí? Un tightening. Esto nos llevaría a un portfolio en donde deberíamos tener ciertos cuidados. ¿Sí? Por ejemplo, en acciones, sector de consumo interno, le llamamos poner doméstico, pero doméstico en cuanto a economía doméstica de Estados Unidos, eh, todo lo que tenga que ver con consumo, empresas relacionadas al consumo interno, lo que sería quita de trabas, sobre todo, los demócratas han puesto muchas trabas para la realización de la explotación petrolífera y de gasoductos. Bueno, lo que es energía convencional vemos un auge, sí, quizás un poco más de ruido en lo que es energías limpias, energías verdes. Puede que esos sectores no sean tan favorecidos. Y aparte les cuesta mucho a esos sectores competir contra la energía convencional. Eh, si se diera lo que se dio en esa presidencia de Trump, podemos ver bajas impositivas que podrían llevar a las grandes corporaciones a radicarse o a obtener más beneficios en Estados Unidos y un sector que también podría verse beneficiado, es un poco más, por ahí un poco más raro, pero es el sector cripto. Trump ha tenido muchos contactos y ha hablado muy bien de la economía cripto, con lo cual podríamos creer que acciones como Coinbase, como Marathon, Riot, Block podrían verse beneficiadas, todo lo que sea la generación y el de criptomonedas y su intercambio, todo lo que tenga que ver con ese segmento puede ser bastante atractivo. Además, creemos que las subas del Bitcoin que tuvo estas últimas 2 semanas puede venir también un poco por ese lado. Tenemos Bitcoin, Russell, huele a buenos datos de las encuestas de Trump. Por el lado de lo que son bonos Treasury, acá cuidado con la duration, porque si no vamos a un escenario de. Recuerda que empezamos el año con 6 7 bajas de tasa, todavía no llevamos ni una. Vamos a tener que pensar en el corto plazo. Yo creo que vamos a tener buenas tasas para seguir invirtiendo, pero cuidado con la duration, Fran. Sí, 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 totalmente. Cómo nos pegó, ¿no? El asunto este. Ahí también, bueno, estoy medio trabado porque estaba chequeando justamente lo que comentaba Robert, que ya aprovechando que arrancó el mercado afuera, Coinbase está 5% arriba y confirmamos un poquito la teoría, ¿no? Con mucha volatilidad, eso seguro, pero, pero bueno, refugio de valor, ya tenemos un chiste acá interno de Coinbase, refugio de valor. Hay que Claro. aguantarse los paros cardíacos cuando, Más cuando está a 7, -8. exactamente. Más 7 menos 8, exactamente. Sí, sí, no, no tiene un día tranqui. No, no, Pero bueno, eso no. es una opción, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta eso. Eh, Obviamente hay que analizar todas las opciones que nosotros tenemos en disponibles. Y bueno, es una realidad, ¿no? Las criptos ya son una realidad. Eh, y bueno, sí, están teniendo un gran día. O sea, cercanos, no te digo que ya llegaron, pero están encarando de nuevo los $70.000, ¿no? El Bitcoin. A ver El Bitcoin. si vuelve a Sí, llegar. si vuelve a llegar. Sí, ahí lo que es por el lado ya de monedas, de países, no de criptomonedas, Ujú. lo que es Forex, eh, altas tasas, más tiempo, una economía norteamericana con mucho crecimiento, dólar fuerte. Sí, y acá es donde hay que tener cuidado con emergentes. Iba a poner el gráfico, pero lo decidí sacarlo, lo veíamos ayer, le digo, no, iba a dar a dudas. Cuidado con el emergente, porque los emergentes se bancan tasas altas en Estados Unidos. Lo que no se bancan es un dólar fuerte. Si las grandes crisis, si pensamos en el 2001 o las que arrancaron antes en el año 96 eh, y en el año 2014, el dólar fuerte liquida las economías emergentes. Acá es donde hay que tener un poco de cuidado. Eh, ¿Por qué no el gráfico? Porque
Decíamos, bueno, a ver cómo le fue al S&P, le fue re bien, por baja de tasa, economía creciendo, cómo le fue a China y no le fue tan bien, no le fue mal, pero tan bien no le fue, y cómo le fue a Brasil, y a Brasil le fue espectacular. Entonces, bueno, no teníamos un problema con un emergente. Coincide también con la presidencia de Bolsonaro, o sea, triunfo de presidentes de derechas a nivel mundial, quizás en Estados Unidos un poco más difícil porque todo es derecha, pero a nivel mundial los activos vuelan, gana la izquierda, los activos se deprimen mucho. Entonces se ensuciaba el análisis entre lo que era un efecto por la economía y un efecto por el triunfo eh, de Bolsonaro en Brasil. Pensemos que también veníamos de Dilma Rousseff, de su impeachment, de su proceso de impeachment. Bueno, fueron años muy turbulentos, entonces fue más visto como una recuperación eh, que por una etapa de fuertes ganancias. Pero ahí con respecto al dólar, bueno, es posible esperar un dólar fuerte. No queremos decir que la historia se va a repetir, pero en algunos aspectos puede rimar y siempre tengamos presente que hubieron muchos factores en el gobierno Macri que no salieron bien, pero este fue el que terminó de desencadenar. Y por el lado de lo geopolítico, bueno, evitar China, ¿sí? Hay muchas dudas con respecto a qué va a hacer Trump. Es un mundo distinto. Puede tener un poco más de afinidad con Rusia, pero la OTAN, dentro de la cual están muchos países europeos, están muy duros con Rusia. ¿Qué va a pasar con Corea del Norte? ¿Qué va a pasar con Irán? ¿Cómo, en principio, su relación con los países árabes es relativamente buena? Estamos hablando de países árabes, no Irán, no incluye a Irán. Es relativamente buena, con la derecha israelí también, pero habría que ver cómo se termina. Por eso ahí ponemos oro, siempre, siempre oro, siempre un refugio de valor, porque podemos tener un mundo un poco más convulsionado. Seguro. Sí, sí. Sí, en ese sentido la geopolítica viene complicada por todos lados, ¿no? En Europa viene bastante complicada, eh, en Estados Unidos quizás un poquito más alejado, pero también le termina pegando por uno u otro motivo, así que, bueno, dos guerras pasando en paralelo, entonces todo esto viene complicado y bueno, en ese contexto siempre es válido tener ahí un refugio, ¿no? Exactamente. Sí, yo recuerdo que Trump siempre le reclamaba a los europeos que el esfuerzo militar lo hacía Estados Unidos y a Europa no, se lo Ujú. reclamó mucho a Merkel fundamentalmente, que como que invertía muy poco en seguridad. Creo que eso cambió, por ejemplo, eso en la geopolítica cambió, hay que ver cómo se llevan Sí, ahora. Y sí, de todas nuestras, maneras Estados Unidos ha sido el que ha puesto la mayor parte del dinero, ¿no? en los líos europeos. Quizás se ha reducido un poco en el último tiempo, pero bueno, el primer esfuerzo grande lo hizo Estados Unidos, ¿no? Para aguantar con Ucrania. exactamente. Entonces, bueno, también sería algo que en ese caso compartió eh, la presidencia de Biden con la idea que tenía Trump de que se tienen que poner las pilas, digamos, por ese lado, ¿no? Exactamente, sí, ahí digamos, en sector defensivo hay que ver cómo se mueve hacia adelante. Recordemos que Trump no declaró ninguna guerra, no participó de ninguna, durante, Estados Unidos no participó de ninguna durante su presidencia. Hay que ver este mundo que le tocan. Las acciones Sí, argentinas, a pesar de todo, se defienden. Volvemos también, hacemos la salvedad, venían de máximos. De $1.400 el índice Merval, hoy estamos en 1.177, así una caída bastante brutal. Y este segundo embate de lo que está pasando en Estados Unidos, dentro de todo, lo han soportado bastante estoicamente, Fran. sí, sí, sí. La verdad que para sacarse el sombrero, lo veíamos que sí, en un día tuvimos una caída en pesos impresionante, que fue el día lunes de la semana anterior. eh, que bueno, fue bastante duro. Pero bueno, si lo empezábamos a ver en dólares, la verdad que no veníamos tan mal. Las acciones tuvieron un día de 2 días de caída, creo, y después en dólares ya empezaron a reaccionar bastante bien, recuperando casi toda la pérdida, e incluso más, ¿sí? Entonces, bueno, hay
digamos, hay que ver el vaso medio lleno en todo este lío. eh, y, pero sí, la verdad que vienen siendo una buena manera de cubrirse de todos los líos, ¿no? Si lo comparamos con el Nasdaq, venimos de 10, ¿no? Eh, Exactamente. El sí, Merval, refugio de valor, el claro, un safe haven. refugio, sí, sí, refugio tremendo. Y bueno, todo, todo suma y por primera vez creo, o de las pocas veces que no somos los que estamos con la volatilidad por las nubes, ¿no? Al menos $1.000.000, sí, en pesos la cuestión cambió un poquito porque, bueno, nada, tuvimos esa baja del tipo de cambio, ¿no? Pero en dólares venimos bien, dólares venimos bien. Hay que ver las carteras en dólares ahora. Ahora Eh, miramos las carteras en sí. dólares, las de acciones, sí, bueno, cuando subió el tipo de cambio, las acciones en dólares cayeron. Pero ahora el tipo de cambio que bajó, que se situó está a 100 pesos más bajo del máximo, se han mantenido bastante bien a pesar de la gran volatilidad de afuera. Lo que no se mantuvieron del todo bien son los bonos en dólares, que deben llevar aproximadamente una caída de 15% en dólares. Em, la gran rotación 2 es la doméstica. Toda tasa aparece, ¿sí? Los bonos en dólares han tenido malas semanas, lo siguen teniendo. Si bien creemos que ya en estos precios empieza a ser atractivo, por ahora nos fijamos el precio máximo, en el caso de la de 30 el equivalente a su precio de $60 que supo tener como máximo, pero creemos que con estos niveles de renta, pensemos en un ley local prácticamente cercano al 30%, arriba de 25%, empieza a ser bastante interesante, inclusive para alocar peso. Pensamos que en una salida de cepo, con superávit fiscal, con un riesgo país bajando em, y con un posible acuerdo con el fondo, tienen bastante recorrido. Obviamente eso no es algo que se va a dar para la semana que viene eh, y también dependemos del factor local, pero creemos que han sido sobrecastigados. Y si viéramos la deuda emergente, supongamos Brasil u otros comparables, Ecuador, veríamos que ha sido bastante más castigada la deuda local. Así que por este lado nos gusta, pero sí hubo una gran rotación. Por el lado de Bopreal también nos sigue gustando bastante el Bopreal 2026, que tiene una duration más corta que el resto de los Bopreales y que verdaderamente es hard dólar, porque el resto de los bopreales, si yo quisiera cortarle duration, me tengo que ir a dólar link. Si bien creemos que para el primero que vence, abril del año que viene, ya debería estar solucionado el tema del cepo. Bueno, hay que ver. El más corto, el Bopreal 2025, que empieza a pagar eh, ahora a finales de julio, la semana que viene, ya empieza a pagar, eso no tiene cupón, sino que es todo capital, va a empezar a pagar el 8,33% del capital. Eh, interesante, pero bueno, nos deja un gusto a muy baja renta. Y para ir cerrando por el lado de los bonos en pesos, ¿por qué decimos toda tasa? El gobierno está logrando eh, armar una curva en pesos de LECAPs. Acá están las LECAPs y otros bonos en pesos. Y acá están las LECAPs en tasas efectivas mensuales. ¿Sí? Em, si el escenario, Fran, es como dice Caputo, que vamos a un escenario de inflación cero, estas LECAPs a diciembre empiezan a estar bastante interesantes. Eh, y la deuda ser con rendimientos de inflación más nueva al 2026 también. El punto es que en el corto plazo el mercado está apreciando un salto devaluatorio. Oh, estaba muteado de nuevo. Se comentaba o había algunos comentarios ahí por Twitter donde uno leía que, bueno, si el mercado está preciando el dólar link en licitaciones del gobierno bastante negativo, eh, pueden pasar dos cosas. O que hay una devaluación inminente o que quede una, eh, digamos, una deflación fuerte hacia final de año, ¿no? Donde te empiece a rendir, porque bueno, esto va a seguir rindiendo
y todos los CER se va a venir para abajo, ¿no? Digamos que esa es era la dualidad del análisis. O, o sube mucho el dólar link o la inflación se destruye, ¿no? Empieza a rendir negativo. Digamos como que no, eh, según lo que dice el gobierno, es la segunda, porque siguen insistiendo que no va a haber devaluación. eh, pero bueno, la búsqueda de dólar link era mucho más fuerte que la búsqueda de ser. eh, Se ve claro en, en los rendimientos, ¿no? Sí, Con ser rindiendo 8 9 10. en, en lo que es ser, si yo lo comparo contra Dollar Link y tuviera la posibilidad de esperar, me voy al ser un TZXD5. Sí, esto vence en diciembre del 2025, me da una inflación más 10 prácticamente. Sí. Eh, ¿Qué pasaría si hay un nuevo salto? Después de eso no debería haber más. Sí, creo que en ese aspecto el programa ha sido bastante exitoso para pensar en un salto más, si lo hubiera. Con lo cual ahí nosotros pensamos que eh, a mediano plazo luce más interesante un ser que un dólar link, si yo puedo darle el tiempo al de la inflación. Pasa que el dólar link a veces son cuestiones de cobertura, ¿sí? Entonces, y de más corto plazo y cuestiones más explosivas. Por lo que es corto plazo, sí notamos que en las últimas semanas venía un poco para atrás, pero ahora hay que volver a estirar duration para conseguir rendimientos de 4%. Quizás hace 2 semanas, septiembre, nos daba rendimiento de 4% mensual, hoy ya noviembre, pero quizás no es un mal resultado, sobre todo si no tengo que estar buscando cobertura dólar link. ¿Sí? Si lo que creo que voy a tener es un salto discreto, bueno, dólar link empieza a estar un poco caro, tendríamos que tener un salto discreto bastante importante y ahí nos gusta más los ser si le damos un poquito de tiempo para ir capturando el pase de la inflación el pase de la devaluación a la inflación. Y sin lugar a duda, una salida de cepo, los activos son estos. Sí. Eh, Sin lugar a dudas. Si voy a salir del cepo, si el gobierno, con todo el temor que tienen de una salida desordenada del cepo, sale del cepo, los activos son los activos en dólares. Y ahí es donde vemos, obviamente, más riesgo, pero mucho más potencial. Y siempre, como hemos dicho, eh, las normalizaciones de la curva, el arbitraje de las curvas de los bonos en dólares y bonos SER que se viene dando. Pensemos que el TX26 quizás arrancó el año en inflación menos 10, hoy está en inflación más 10 y queriéndose arbitrar, vuelvo para atrás, disculpen, a la curva de los bonos en dólares que todavía tienen que comprimir muchísimo para llegar a dólar más 10 y hacer una paridad, una identidad entre la devaluación, perdón, entre la inflación y la devaluación, ¿sí? Con lo cual ahí, ante una salida de cepo, el activo son los bonos soberanos en dólares, ¿sí? Aunque bueno, no exento de riesgo y de volatilidad. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Con esto hemos llegado al final de la presentación. Siempre terminamos hablando de Argentina por el contexto y por lo que está cambiando todas las semanas, pero bueno, nos parecía que el contexto internacional esta semana había sido bastante dura y que también nos había condicionado un poco y nos puede condicionar un poco el tema del armado de portfolio y de rendimientos. ¿Sí? Pensemos que no falta tanto para las elecciones y el cambio de gobierno en Estados Unidos. Sí, Robert. No sé si hemos sido muy claros, pero pareciera que No no hay, hay consultas. no hay consultas. Bueno, cualquier consulta que tienen ya saben cómo comunicarse con nosotros. eh, y bueno, los esperamos el próximo viernes. Exactamente. Muchas gracias Bueno, a todos por estar y que tengan muy buen fin de semana. muy buen fin de semana. Muchas gracias. Adiós.